Hola muchachos, muy buenas tardes. Para hacer el día lunes 23 del 3 del 20, tendremos un objetivo claro para cuarta edificación en la clase de hormigón. ¿Cuál es el objetivo? Conocer y dominar los conceptos de hormigón. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el hormigón? El hormigón es una mezcla dosificada de arena, grava, cemento y agua. Entonces, una cosa que es importante y para que nos quede en la mente, el hormigón entonces, hormigón, con H por favor, ¿ya? Este hormigón es una mezcla de, entonces, arena, grava, cemento y agua. Pero no solamente eso es lo importante, son los cuatro elementos constituyentes de un hormigón. Este hormigón tiene que ser dosificado. Dosificado. Y ahí nos viene a la mente qué significa dosificación. Entonces viene la palabra dosis. Y dosis es medida. ¿Ya? Medida. Esto lo podemos relacionar cuando vamos al médico y nos dice, ¿sabe que bajo el tratamiento médico que usted tiene, tómese esta dosis, es decir, esta medida? 5 ml de algún medicamento, 10 gramos de alguna pastilla, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo el concepto de hormigón, ¿qué es lo que es la mezcla de arena, grava, cemento, agua, en forma dosificada, es decir, medida. Este hormigón y esta mezcla es la más usada hoy día para hacer elementos de construcción. Grandes edificios, casas, cimientos y la mayoría de los elementos estructurales. ¿Qué es lo que son los elementos estructurales? Y otra pregunta más importante que analizaremos. Elementos estructurales. Los elementos estructurales son todos aquellos construidos con el fin de soportar cargas. Eso es importante entenderlo. Entonces son aquellos elementos construidos para soportar cargas. Como lo vimos el año pasado, pueden ser cargas vivas o cargas muertas. Entonces aparecen nuevos conceptos. Cargas vivas, vivas o muertas. O en términos más físicos, podrían ser también llamadas cargas estáticas, estáticas y cargas dinámicas, dinámicas. ¿Ya? Estáticas, de que están fijas, determinadas, y dinámicas, que tiene que ver con el movimiento. Entonces, vemos acá que las cargas vivas son dinámicas. ¿Y cuáles serían entonces? El viento, viento, pueden ser también los sismos, sismos, y las vibraciones que generan el movimiento o desplazamiento de la gente. Sin embargo, las cargas estáticas son las cargas o el peso en sí de cada estructura. Por ejemplo, mi carga estática es de 63 kilos. Vale decir, completamente yo peso 63 kilos. Pero al hacer algún movimiento físico y algún desplazamiento como lo estoy haciendo ahora, las fuerzas que tienen que intervenir, por ejemplo, en una pierna cuando yo tengo levantada otra, va a tener que soportar mucho más de lo que tradicionalmente debiese soportar. Por ejemplo, si yo peso 63, debería entonces estar soportando finalmente mis piernas 31,5 por cada lado. Sin embargo, si yo levanto una de mis piernas, entonces estaría toda la carga soportándose en una sola pierna. Al hacer un movimiento dinámico, mi pierna queda sometido a los 63 kilos que pesa mi cuerpo corporal. Esas cosas se tienen que estudiar desde el punto de vista de la ingeniería y están relacionadas directamente con el hormigón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es una carga estática? Vamos a conocerlo como el peso propio de cada estructura, ¿vale? Entonces, tenemos como resumen que el hormigón, que es el tema que vamos a empezar a analizar hoy día, es la mezcla dosificada de arena, grava, cemento y agua, y que la dosificación viene consigo relacionada a lo que es una medida establecida por norma. Eso lo vamos a ir analizando más adelante.
¿Cuáles son los elementos que utilizan hormigón? El hormigón en este caso son los elementos estructurales, aquellos elementos que soportan cargas. ¿Como cuáles? Ya lo vamos a ver. ¿Pero qué cargas? Cargas vivas o muertas. En términos físicos, cargas dinámicas o estáticas. Llámese las dinámicas, el viento, los sismos y las vibraciones propias del desplazamiento humano o incluso de la maquinaria en sí mismo. Y las estáticas es el peso propio de cada estructura. Ahora, ¿cuáles son los elementos estructurales más conocidos en el mundo de la construcción? Los nombramos a continuación. Sería el cimiento, le sigue el sobrecimiento, pilares, paredes, vigas, cadenas, losas. ¿Ya? Es decir, todos aquellos elementos que están hechos para firmar, para soportar cargas y que se transmiten de una a otra hasta finalmente llegar al piso, que es el que finalmente lo resiste y lo distribuye en forma equilibrada al suelo, es el cimiento. Esto es una especie piramidal, es como el cuerpo humano. Es decir, mi cabeza tiene un determinado peso, mis brazos tienen otro peso, mi tronco tiene otro peso, mis piernas tienen otro peso, y que todas esas sumadas, mi peso de la cabeza, mi peso del brazo, mi peso del tórax, de la caja torácica, de mis piernas, todas esas finalmente se van sumando y van resultando que esta carga o este peso son derivados al terreno propiamente tal. Y eso se llama soporte estructural. De ahí aparece otra técnica que se llama análisis o el estudio de suelo, mecánica de suelo. ¿Ya? Antes de construir una estructura con todo esto que estamos hablando de hormigón, tiene que analizarse cuáles son las condiciones del terreno. ¿Ya? Es importante tener en consideración eso. Todos estos elementos que están acá, en sí, luego lo vamos a ver más adelante, pero vienen acompañados con un elemento que se llama enferradura o acero de construcción. ¿Y por qué? Porque todos estos elementos en sí mismos, o por graficarlo de alguna manera, el hormigón, a lo único que tiene una capacidad física para trabajar, su trabajo directamente es a la compresión. Compresión. Este trabaja, pero a una altísima capacidad de resistencia a la compresión. ¿Y qué es lo que es la compresión? Es ejercer dos fuerzas hacia una misma dirección, hacia un centro. En este caso lo estoy demostrando en forma horizontal, pero en la construcción se destaca por ser en forma vertical, es decir, el peso de la estructura está cayendo sobre el suelo y el suelo está generando una reacción hacia arriba. Eso tiene fundamentos físicos de Newton que dice acción y reacción. Y por lo tanto tenemos que tener en consideración que es fundamentalmente el hormigón. El hormigón trabaja 100% a la compresión. Sin embargo, las estructuras o los elementos estructurales siempre trabajan a diferentes esfuerzos físicos mecánicos. Y en este caso también está la tracción. Pero el hormigón tiene una capacidad mínima de trabajo en la tracción. Y la tracción a la cual trabaja el hormigón, tracción, es bajísima. Es 1/10 de la capacidad a la compresión. 1/10 parte. Entendido de esta manera es, si tuviese que soportar un hormigón 100 kilogramos por centímetro cuadrado, a la compresión, a la tracción solamente podría soportar 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, es bajísimo. ¿Pero qué es la tracción? La tracción es cuando un elemento de hormigón, en este caso en particular, está tirando fuerzas en contrario y hacia afuera. Ya recordamos que la compresión son fuerzas en contrario, pero hacia adentro. Y la tracción es fuerza contraria, pero hacia afuera. Es decir, estirando. ¿Ya? Lo vamos a verificar aquí en la página aquí. Entonces, como compresión, compresión,
vamos a poner un elemento de hormigón armado en donde la fuerza está empujando hacia abajo y la fuerza de abajo está empujando hacia arriba. Fuerza se describe físicamente como una F con una flecha en su parte superior. Y la tracción se representa como un elemento en esa forma horizontal, pero que las fuerzas están tirando hacia direcciones contrarias, pero hacia afuera. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a ver y repetir los conceptos porque la repetición es la madre de la retención. ¿Qué es el hormigón? El hormigón es una mezcla dosificada de arena, grava, cemento y hierro. ¿Qué es dosificación? La dosificación es una medida. ¿Ya? Aquí está, una medida. Estos están todos proporcionados de acuerdo a una normativa técnica según la normativa chilena para los hormigones, que es la norma chilena 170. ¿Vale? Muy bien. ¿Para qué usamos el hormigón? Para hacer elementos estructurales. ¿Qué son los elementos estructurales? Aquellos que soportan cargas, tanto vivas como muertas. ¿Qué son las cargas vivas? Son las dinámicas, las estáticas. Vale decir, el viento, los sismos y las vibraciones. Sin embargo, las estáticas son el peso propio de cada estructura. Ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en mi caso son 63 kilos. Esa es mi carga estática. Mientras que mi carga dinámica va a depender de los movimientos y yo donde ponga más fuerza en un determinado elemento de mi cuerpo. Eso se descompensa a través a través del plano cartesiano y algunas fórmulas físico-matemáticas. Lo veremos más adelante. Dos, ¿cuáles son los elementos estructurales más clásicos y típicos del hormigón? El cimiento, sobrecimiento, pilares, paredes, vigas, cadenas, losa, habiendo otros, pero destacando los más fundamentales. Ahora, ¿qué es la compresión? La compresión es una fuerza ejercida hacia un elemento, hacia el interior de esta, ¿ya? Y el hormigón trabaja a una alta capacidad de tracción. Compresión. Mientras que la tracción es una fuerza ejercida hacia afuera del elemento, es decir, tirándola, y no tiene muchas capacidades para trabajar en esta situación. Por lo tanto, el hormigón y su característica principal es que trabaja a una alta resistencia a la compresión.